Es tiempo de ciencia. Estamos hoy fuera de las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en un importantísimo congreso de ictiología. Este congreso que reúne especialistas y que además, déjeme decirle, tuvo origen en Baja California Sur hace ya 3 décadas probablemente. Le quiero comentar algo. El día de hoy nos está visitando dentro de la ciudad alguien a quien verdaderamente su trabajo la ha llevado también a ponerse en primera línea de estos congresos y estos debates. La doctora Laura Sánchez Velasco, con un tema que nos ha parecido importantísimo: larvas de peces y desoxigenación. Usted recuerde la palabra para que me ayude. Muy bienvenida. Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Gracias, doctora, a usted. Estamos a tiro de piedra y en Sicimar, sin embargo, decíamos hace rato, prácticamente no nos podemos ver en una ciudad que se vuelve cada día más compleja, pero más interesante. Y quiero hablar de este término que muchos de nosotros aprendimos sobre la oxigenación desafortunadamente durante la pandemia, ¿no? Hoy hablemos de estos mares y el proceso de desoxigenación o la condición, ¿verdad? Más que proceso. Sí. ¿Nos podría decir qué es? Bueno, la desoxigenación es la pérdida de oxígeno en el océano. Y esto es muy grave y va a tener repercusiones en todos los organismos marinos, ya que todos necesitamos el oxígeno para respirar. Entonces sabemos que en el planeta está conformado de más de 3/4 partes de agua del océano, y si este se está desoxigenando, pues definitivamente va a tener repercusiones en la biota marina y en todas las actividades pesqueras, y repercuten en la sociedad también. Doctora, tuve la oportunidad, así a grandes saltos, de leer uno de sus artículos, darle una vista general, un artículo que escribe usted en coautoría en el 2019. Y me gusta, y lo voy a compartir, si usted me permite, esta cita o esta referencia, porque dice de manera muy puntual: se afirma que en todos los océanos existe una concentración mínima de oxígeno a cierta profundidad. En algunas regiones este mínimo es más pronunciado. En el Pacífico Oriental se observan zonas hipóxicas con concentraciones de oxígeno menores al 30% de la concentración de saturación. Es un límite crítico para muchos organismos. Usted me hablaba de algunas de las consecuencias generales, dijéramos, de impacto, pero ¿cuáles son las condiciones o qué se ha estado observando? Usted hablaba de algo que ha sido aparentemente gradual, esta desoxigenación. ¿Qué condiciones prevalecen y qué consecuencias son? Sí, bueno, lo que se ha estado observando es que podemos partir de que en el océano tenemos una capa oxigenada, que es la zona superficial, aproximadamente unos 200 metros de profundidad. Ahí habitan la mayoría de los organismos marinos, tanto adultos como larvas de peces. Después de esta capa viene una que le llamamos hipóxica, que funciona como un buffer para muchos organismos, particularmente para las larvas de peces. Estas de la zona óxica, digamos donde está toda la sobrepoblación de organismos, bajan a esa zona buffer hipóxica con menos oxígeno para evitar la depredación o realizar algunas otras funciones fisiológicas. Y después de esta capa buffer o hipóxica viene una capa anóxica, sin oxígeno. Entonces lo que está sucediendo es una tendencia en los océanos a la reducción de esta zona buffer, lo que nos va a llevar entonces a que la capa bien oxigenada quede cada día más pegada a la capa sin oxígeno, y eso sí podría ser grave, porque entonces ya no tenemos una buffer y todos los organismos están amontonados en la zona óxica, y entonces va a haber un problema. Obviamente la biota marina es muy resiliente, o sea, no estoy diciendo que mañana nos quedamos sin organismos en el océano, no.
pero ya empieza a haber evidencias de que muchos organismos empiezan a tener migraciones horizontales hacia el norte, hacia el sur, y entonces una de las zonas más afectadas puede ser el Pacífico mexicano, porque es donde se encuentra la zona de mínimo de oxígeno más grande del planeta. Estas zonas que yo leía también a tropezones ahí en su artículo, que me encantó el ZMO, ¿no? Porque lo alcanza a describir todo. Estas zonas mínimos de oxígeno están mapeadas entonces ya en nuestro país. Ya están mapeadas en todo el océano y la más grande está en el Pacífico mexicano. Eso tiene una connotación, dijéramos, subrayada. Aquí había que agregar que estas condiciones, usted hablaba al principio, y corríjame, hablaba de una posible, por ejemplo, cambio de conducto, de patrón en la depredación. O sea, es decir, pueden empezar a comer más si hay una elevada tasa de esos peces que se refugiaban en su búnker en esta zona buffer y que de repente asoman la cabeza porque ya les queda poco margen, ¿no? Exacto, ya no van a poder bajar a escapar, ¿no? Ya. Entonces, ¿va a haber un cambio en los ciclos biológicos o migraciones horizontales? Ahorita ya están habiendo algunas, dijéramos, algunas rutas que se están siguiendo para ver qué está sucediendo con esa conducta. Por ejemplo, organismos como los calamares, los atunes, están migrando hacia el norte, donde hay menos incremento de temperatura y donde hay más oxígeno, y eso pues empieza a meternos en problemas, ¿no? En las especies de... Su explicación es muy clara, doctora, se la agradezco mucho. Gracias. Yo aquí, ahora vamos al tema que a usted le preocupa como investigadora. Larvas de peces y el tema de desoxigenación. Ajá. ¿Qué pasa con las larvas? Bueno, las larvas de peces son muy sensibles a los cambios ambientales. Entonces son muy sensibles tanto a un incremento de 1, 2, 3 grados de temperatura como a una baja en concentración de oxígeno. Entonces, lo que puede pasar es que estos eventos de desove no tengan poblaciones de larvas exitosas y entonces empiece a disminuir la concentración de peces adultos. Entonces ahí tendríamos dos factores críticos que inciden en las poblaciones, uno por depredación mayor y otro por falta de reproducción exitosa. Exactamente. Bueno, estamos en un sándwich complejo, más de temperatura y además de resultados de esos cambios, ¿no? Doctora, finalmente, en este sentido, no tengo más que cruzar algo que ya estamos todos viviendo, el cambio climático. ¿La acidificación de los océanos juegan un rol en esto? Sí, en realidad todo está ligado, nada es unilateral, todo es multifactorial. El cambio climático está acelerando la desoxigenación, la acidificación de los océanos y además son procesos de long term, ¿Sí? ¿De largo alcance? Sin un momento de terminación. O sea, son procesos permanentes. No es como los eventos niños, que llegan, están unos meses, están un año, se van y entonces los ecosistemas vuelven a su resiliencia, más o menos, probablemente no todas las especies, pero en lo general hay una gran resiliencia a esos eventos. Pero, ¿qué va a pasar con eventos permanentes que están presentándose a la vez? Aún la biota es resiliente, está moviéndose de sus zonas de migración, sus ciclos biológicos, tienen adaptaciones fisiológicas, algunas especies están haciendo estudio de eso, pero como son procesos continuos, en algún momento podríamos ver ya los efectos donde los alcance esos procesos. Doctora, por mí estaríamos un buen rato más platicando porque su tema es verdaderamente apasionante, urgente, pertinente. ¿Qué más adjetivación le puedo dar?
y además seguramente muy cuidado por parte de instituciones como las que usted representa. Le quiero agradecer esta mañana su generosidad, la generosidad de su tiempo y su paciencia para explicarnos. No, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Hasta Gracias luego. a usted. Usted quédese. Seguimos con Tiempo de Ciencia, con ictiología y con un clima bastante amable.